noches. Aprovechamos y inclinamos el rostro, vamos a orar. Señor, Dios Padre eterno, Dios amoroso, Dios de misericordia, Dios bueno. A ti, Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por todos los cuidados que tú has tenido con nosotros, con cada uno de nosotros y de nuestra familia. Gracias por tu provisión diaria, gracias por la vida, por la salud. Pero más que nada, Señor, gracias por habernos dado una salvación tan grande por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, por todas estas cosas y por las otras que tú seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Permite, Señor, que esta noche, ahora que vamos a ver algo de tu palabra, Señor, pues, haz que sea cada uno propicio a ella. Que podamos, Señor, sencillamente, no tan solo escucharla, entenderla, sino también ponerla por práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a buscar Efesios capítulo 6. Esta es una lectura que la hemos hecho tantas veces. No sé si ustedes, igual que otros tantos, pues sencillamente uno no se cansa. Puede ser el mismo capítulo, los mismos versos, y siempre vamos a tener algún tipo de enseñanza. Capítulo 6, verso 11. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Qué sencillo fuera si cuando nosotros conocimos del Señor Jesucristo y creímos en Él, bueno, pues todo está resuelto, ¿verdad? Y decimos, bueno, ya yo creí, ya yo soy salvo y ahí ya se termina todo. Y en realidad lo que termina es toda nuestra vieja vida y empieza una nueva vida con un nuevo trabajo, porque ya no estamos sirviendo como servíamos antes, a nuestra carne, a nuestros miembros que estaban dados para el pecado, sino que ahora servimos a Cristo. La verdad es que desde que conocemos al Señor Jesucristo hemos cambiado de un estatus a otro. Anteriormente estábamos presos sí, en cárceles, pero no cárceles físicas, sino espirituales. Aún más, estábamos muertos, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. O sea que nuestra situación más grave no podía hacer. No, en ningún momento. Sin embargo, hoy en día, pues tenemos una situación diferente. Porque no solamente el Señor viene y nos liberta, sino que el Señor se vuelve, como dice el nombre, Señor y Salvador de nuestras vidas, y nos llama a que militemos dentro de sus fuerzas. Y cuando hablamos de militar suena, bueno, suena, eso mismo es que suena. A militar no es otra cosa. Y las fuerzas del Señor son llamadas ¿a qué? A estar, como dice aquí, en una lucha constante contra algo que no es ni carne ni sangre, y dice que son principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad, etcétera. Algo que uno lo lee y dice, bueno, pero esto es muy grande, ¿eh? Es una batalla espiritual que el cristiano empieza a librar en todos los ámbitos de su vida, ya que el Dios de este siglo al que tú te le escapaste, es Satanás, quien es también nuestro adversario y te quiere destruir. Y él va a hacer todo lo posible por destruirte, por anular tu testimonio, por evitar que tú hagas aquellas cosas para las cuales fuiste llamado a una nueva vocación en Cristo. El apóstol Pablo utilizó muy frecuentemente esos términos militares para referirse a cómo debía ser la vida del creyente.
yo les confieso que al igual que a mí, pues Pablo y yo en eso pues no tenemos mucho problema. Podemos hacer una analogía muy fácil entre lo que es la milicia y el creyente. ¿Por qué será? Primero, lo que le voy a decir es que hay dos batallas en el mundo. O sea, espiritualmente hay dos batallas. La primera se está librando constantemente con las fuerzas conjuntas de Dios, que te habla una lucha contra las huestes de Satanás. Y eso es algo que de continuo están sencillamente las fuerzas de Dios, sus ángeles, ayudando a que la iglesia siga hacia adelante, a que la iglesia reciba la protección del Señor. Hay muchas cosas que se ven, que no se ven y que se están librando y que nosotros no le estamos viendo. Pero la que hoy nos va a concernir más es la segunda de las batallas. Y es la lucha que cada día debe librar el creyente consigo mismo, que lucha, porque es contigo mismo para perseverar en Cristo y desechar las artimañas del diablo. Y para esto, para nosotros lograr este fin, debemos estar preparados. Y cuando digo preparados, también es estar en buenas condiciones, espiritualmente hablando. Porque aquí el ejercicio físico y el fitting, no sé, eso no cabe aquí. Vamos a ver algunas cosas bien importantes dentro de esta analogía. Primero, que hay un manual. Hay un manual a seguir, hay un manual que tiene todas las explicaciones, normativas, reglas, ordenanzas, protocolos que todo miembro de esa milicia o de cualquier milicia debe conocer. Y principalmente en este caso que estamos hablando de la milicia de Cristo, porque no solamente es conocer, sino que también debe regirse por ellas en todo momento, en todo momento. Ese manual son las Escrituras. Por ejemplo, yo les puedo decir que en el ejército dominicano hay un manual del combatiente, donde enseñan todo lo que le estoy diciendo, todo el protocolo de guerra, las reglamentaciones, etc. Hay otro manual que se le llama la Biblia del Comando. Miren qué raro, la Biblia del Comando, porque la verdad que eso lo encierra todo. Pues nosotros tenemos una Biblia, que no es la Biblia del Comando, sino la Biblia que es la palabra que el Señor nos dio para que nosotros podamos librar esta batalla espiritual, y en ella contiene absolutamente toda la instrucción que nosotros necesitamos conocer. Eso es lo principal. En el Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Eso significa que la validez de ese manual es siempre, porque es verdad y esas ordenanzas son eternas. O sea que todo lo que el Señor dice no es para que cambie de idea. Él no es hombre para que se arrepienta. ¿Cómo es? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Miren, si el Señor prometió, así va a ser. Si el Señor dijo, así se hará, no hay de otra. Y todo lo que está escrito ahí, nada es para que cambie ni según pasen los tiempos. Ese es un manual del cual nosotros podemos tener la seguridad que siempre va a permanecer. Pero debemos conocerlo. Ustedes van al 25 aquí y van a encontrar que los soldados antes de las 8 de la mañana, cuando izan bandera, cantan el himno nacional, uno. Después cantan el himno ¿de qué? Del ejército. Y después cantan el himno del batallón del comando. Y se lo tienen que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque tienen que practicarlo y repetirlo todos los días. Yo no digo que nos aprendamos la Biblia de memoria, pero ojalá quien pudiera tener una mente para captar todo aquello. Pero el asunto es no solamente el aprenderla de memoria, como son las órdenes, los mandos de voz que uno aprende. No solamente es eso, sino el ejecutarlo. Cuando usted le dice allá vamos a ver a un guardia, usted lo llama a atención, él se va a parar en atención independientemente de que él no sepa quién está dando la orden. ¿Entienden lo que le quiero decir? Solamente por la forma en que se da la orden, él la va a respetar.
está condicionado a cumplirla. Así los cristianos debiéramos estar también prestos a que cuando nos pasen ciertas situaciones en la vida, sabiendo nosotros cómo es ese manual de instrucción, que es la palabra de Dios, deberíamos responder de acuerdo a ella. Lo cual no siempre ocurre. ¿Ok? Bueno, ese manual del soldado es primordial, pero eso lo único que hace es ayudarnos a ser también un miembro útil. Y para ser un miembro útil hay otras cualidades que debe tener el que quiere militar en las fuerzas del Señor. Lo primero es esto: renunciar a uno mismo. Y ustedes dirán, Pepe, ¿por qué lo pones de primero? Es muy fácil. Porque el que no renuncia a sí mismo, dejando a un lado su yoísmo, tiene problema para obedecer. ¿O no lo saben? ¿Por qué? Porque va a estar cuestionando las órdenes, va a estar cuestionando lo que el Señor te está pidiendo. Y se supone que no. Se supone que no, que el Señor, como jefe supremo nuestro, demanda obediencia de cada uno de nosotros. Que Dios mismo demandó obediencia de su Hijo Jesucristo, y dice en Filipenses 2:8, primero, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, se negó a sí mismo, como quien dice, se retrayó, y más aún dice, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que no era una obediencia fácil. Sin embargo, el Señor nos da ejemplo de cómo es esa obediencia. Y en todo momento Él decía, yo no hago lo que quiero, sino lo que el Padre me ha mandado hacer. En todo momento el Señor dio muestras de ser obediente 100%. ¿Y nosotros? ¿Por qué tenemos el impedimento a veces de obedecer? Porque nosotros cuestionamos las órdenes de Dios, los mandatos de Dios. Porque los aquilatamos a ver si nos conviene, no nos conviene, me va a pesar, me va a costar o no. En la guardia hay un dicho que dice, la chiva se amarra donde dice el dueño, aunque se ahorque. ¿Saben lo que significa? Ese no es tu problema, tú obedeces lo que se te ha dicho, pura y sencillamente obedecer. Por eso entonces es que el orgullo, el yo, tiene que irse quitando para que tú seas un miembro útil de la milicia de Cristo. Si no, va a ser muy difícil que tú seas obediente, y esa es la segunda cualidad que debes tener. Se da como consecuencia de la primera, ser obediente, y nunca va a ser posible si antes no muere el yo. El Señor, como les dije ahorita, no hizo nada por su cuenta, sino hizo todo lo que el Padre le ordenara. Las órdenes en la milicia se cumplen, se obedecen, no se interpretan. Qué rígido es eso, ¿verdad? Pero así es como funciona. Y Pablo lo sabía, por eso Pablo dice una serie de cosas que son analogías militares. El mismo hecho de que Pablo al final decía que ya no vivía él, sino que era Cristo quien vivía en él. Mas ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Como diciendo, ya yo mismo me he olvidado de mí mismo. Ciertamente nosotros no obedecemos a Cristo porque hay un mandato militar, sino porque hay un amor que nos lleva a eso, que es todavía muchísimo más fuerte que lo otro. Pero sí también otra cualidad que debe tener uno que milita en la fuerza del Señor es ser disciplinado. La disciplina es necesaria. Si usted no tiene disciplina en su vida diaria, si usted no tiene disciplina en su vida espiritual, va a tener muchas fallas, muchísimas. ¿Dónde empieza esa disciplina? Desde que usted se levanta, que es lo primero que hace. ¿Se acuerda de su Creador? Le da gracias por el día. Inicia el día en una oración, en una alabanza, y luego una reflexión, un estudio. Lee la palabra. O salimos así, huyendo para
que me están esperando en la oficina. Miren algo, el mismo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se retiraba por la noche, dice en la palabra, y a veces volvía de madrugada cuando iba al desierto, a orar en intimidad a su Padre, a orar. Y hablaba de lo indispensable y de lo necesaria que era la oración. Y era el Hijo de Dios. Y si Él lo hacía, wow, pues nosotros creo que hacemos exactamente lo mismo. Debemos ser disciplinados en cultivar la oración diaria en cada circunstancia de nuestra vida. Otra cualidad que debe tener también un miembro del ejército de Cristo es la constancia y la perseverancia. Constante y perseverante ¿en qué? Practicando la fe, practicando la piedad, practicando el amor cada día, hasta crear un sistema de respuesta inmediata que forme parte de nuestra naturaleza espiritual. Hay personas que practican katas, o sea, movimientos en artes marciales, etcétera, y de un momento a otro sencillamente reaccionan con esos movimientos. Por ejemplo, el que practica muchos años judo, mucho, ustedes ven que se cae de una bicicleta, da media vuelta y cae parado y te dice, ¡wow! No fue chepa, es que ya eso está aquí y él sencillamente lo hace como si fuera un acto reflejo. A eso le llamamos memoria muscular. Y eso se hace en los ejércitos, de enseñarle al individuo a hacer un ejercicio táctico tantas veces como sea posible hasta que él lo haga solo, como una respuesta. Pero asimismo también nosotros podemos ser constantes y perseverantes en la piedad, en el amor, para que entonces podamos ser proclives a hacer las obras, las buenas obras para las cuales hemos sido llamados por el Señor. Pero eso se practica, ¿sabían? Eso no llega un día de la noche a la mañana, eso se practica. El darnos cada día más a los demás, eso. La piedad debe ser algo que fluya como por un canal natural en nuestras vidas. Pero como les digo, debido a una práctica constante, a una disciplina, a una perseverancia del bien obrar en nuestras vidas. Que eso es lo que también va a constituir nuestro testimonio. Eso es lo que dice de nosotros. Pero eso, si no está aquí primero, si no está en un corazón renovado y en una mente nueva, renovada, eso no va a fluir nunca de ahí. Yo lo que voy a hacer sencillamente es el elemento que ya tengo, ponerlo a producir. ¿Cómo? A través de la acción, que es lo que pide el Señor, que obremos. Que obremos. Otra de las cualidades también o de las constancias es que el soldado debe estar debidamente equipado para la batalla. Y eso, bueno, un poquito más adelante, porque leímos Efesios 6, 11, 12, pero el 13 dice, porque esto concierne más lo que son armas, provisiones, pero en el caso del Señor es provisión espiritual. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo sé que esto lo hemos leído, lo hemos escuchado muchísimas veces estos versos, pero ¿acaso los aplicamos como miembros de la milicia de Cristo que somos? ¿Lo aplicamos realmente? Vamos a decir que toda esa indumentaria y todo ese equipamiento de provisiones, tanto defensivo como ofensivo, porque hay una espada, después hay yelmo, coraza, escudo, muy bien.
Eso se supone que todos los días debes estar presto a tenerlo. Todos los días. ¿Por qué? Porque dice que estamos en una lucha espiritual, que tenemos un enemigo que se nos está enfrentando. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que estar también listos, prestos a combatir. Eso es lo que tenemos que hacer. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado, nos dio ejemplo de cómo utilizar esto. ¿Cómo? Fácil. Porque vamos a ser claros, en todo fue tentado, dice la palabra, mas no pecó, pero sí fue tentado. Utilizó la espada de la palabra de Dios cuando le decía en cada una de las tentaciones que Satanás quiso hacerle, ¿qué le decía? Escrito está, escrito está. Y se refería ¿a qué? A la palabra. A eso era. ¿Qué arma más efectiva, qué bien utilizada? Pero está bien utilizada, ¿por qué? Porque había también el conocimiento. Nosotros no podemos utilizar un arma si no sabemos cómo funciona. ¿Cómo utilizamos la palabra del Señor si no la conocemos? Si no profundizamos, si no estudiamos, si no reflexionamos sobre ella. No, se nos hace nulo o muy cuesta arriba, claro está. Pues con ese escrito está, no le quedó más remedio a Satanás que irse despavorido por ahí. Fue vencido. Una vez que nosotros entonces estemos listos y apertrechados y que reconocemos que hay una guerra espiritual y las guerras se libran con estrategias y tácticas, las cuales se deben llevar, hay algo que nunca se da a menos que sea demasiado rápido, pero por ejemplo, si se va a luchar un bando contra otro bando, lo primero que se necesita es la información. ¿Qué es la información? El reconocimiento del terreno, el número de las fuerzas enemigas, con qué armamento cuentan, si usted puede tener algún tipo de conocimiento acerca de cuál va a ser su táctica. Todo eso. ¿Y qué pasa? La palabra misma nos enseña todo eso acerca de nuestro enemigo. Es como que ya alguien hizo un proceso de inteligencia militar y recabó información vital. Por ejemplo, yo les puedo decir que una de las estrategias más efectivas que usa Satanás es mantenernos ignorantes acerca de la existencia de esta guerra espiritual que se está librando. Por lo que se vale de muchísimas tácticas diferentes. Él busca permear nuestra fe y quitarnos nuestro testimonio, invalidándonos. Si tú no sabes que está esa guerra en pie, tú no te vas a cuidar, tú no vas a participar de ella contra el enemigo y tú vas a ser fácilmente una víctima de la misma. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer que hay un enemigo y conocer algunos aspectos de él. Y la Biblia es muy clara y te da toda esa información, te describe a Satanás como un ser muy poderoso, inteligente, muy malvado. Las Escrituras también nos enseñan que él está en guerra perpetua contra Dios y su pueblo. Y más aún, por lo que leímos ahorita, se ve claramente que es el jefe de una multitud o el comandante general de una multitud de seres parecidos a él. Y Pablo se refiere a este tipo de ejército de criaturas malvadas como principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad entre las regiones celestes. Por lo cual nos sugiere una oposición organizada, como si fuese un ejército que tiene diferentes niveles. Y así mismo es. Por lo que no podemos irnos a la ligera y debemos ser un poco astutos para poder lidiar con esto. También debemos reconocer, no tan solo que están organizados, sino que tienen armas. ¿Y saben cuál es el arma preferida de Satanás? La que enseñó desde Génesis, la mentira. ¿Qué? La mentira es un arma. La desinformación es un arma, la mentira es un arma. Pues claro que sí. Satanás miente y dice la palabra que él es padre de la mentira. Por cuanto habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso
y padre de mentira, dice en Juan 8:44. Reconocer su táctica, o sea, la forma en que él labora para llegar a nosotros y atacar el blanco principal que nosotros tenemos para él, o sea, el target. ¿Saben cuál es? Nuestra mente. Ahí es donde Satanás hace su mayor ataque. Y no estamos fantaseando. Si Satanás consigue que tú creas una mentira, él va a poder comenzar a trabajar en tu vida de alguna manera para inducirte a pecar. Es por eso que él ataca a la mente. Y es por eso que debemos proteger nuestra mente con las cosas que el Señor nos ha indicado y librarnos de esos ataques. Filipenses 4:8 es precioso. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire, el que está pensando en todas esas cosas, difícilmente sus pensamientos serán afectados por mentiras de Satanás. Pero si no estás pensando en estas cosas como dice el Señor, entonces una mentira puede afectar tus sentidos. Y si afecta tus sentidos en tu mente, va a afectar tu voluntad tarde o temprano. Él busca nuestra mente porque nuestra mente afecta todo nuestro ser. Piénsenlo a ver si no es así. Si él logra penetrar, atacarnos ahí, él podrá trabajar entonces en nuestras vidas. Por eso que tenemos que tener siempre una mente constante, pero ¿en qué? Y perseverante en el Señor. Dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay que ser constantes y perseverantes en el Señor. Y eso va a ayudarnos a que aquel no pueda llegar a nosotros. Satanás va a buscar cómo tentarnos para pecar porque él conoce nuestras debilidades. ¿Que no tenemos? Claro que sí que tenemos. Y esas debilidades no son más que productos del viejo hombre. Sí, del hombre pecaminoso. Y que si se dieran cuenta, lo que se transformó fue mi corazón. Lo que se transformó fue mi mente. Pero mi cuerpo sigue siendo el mismo. Y Satanás sabe utilizar las herramientas que tiene a fin de hacernos caer, para invalidarnos en nuestro testimonio y luego ir a acusarnos delante de Dios. Porque eso sí es un gran acusador. Pero no olvidemos que aunque andamos en la carne, vuelve y dice la palabra, no militamos en la carne. O sea, no pertenecemos al ejército que tiene que ver con la carne. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestro ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si yo leo esto así y digo, ¿cómo puedo entonces vencer el pecado en esta lucha, en esta guerra espiritual? En mi vida cristiana, porque es en mi vida cristiana. Esta lucha no la tiene el impío, porque el impío ya está vencido, ¿qué va a luchar? Pero nosotros no. Pues miren, las Escrituras nos dan diferentes tácticas a seguir con las cuales podríamos nosotros vencer nuestra propia pecaminosidad. ¿Por qué de nosotros que surge? Sale de entre nosotros mismos. Nos ponen el caramelito, pero eso está aquí, está controlado, pero... Ok. Ciertamente ninguno de nosotros va a estar completamente libre de pecado. Por eso es que no está nada difícil decir que, bueno, el que esté libre de culpa, de pecado, que arroje un zapato y ustedes van a ver que aquí no va a aparecer un zapato. ¿Verdad, hermana Luisa? Porque todos los días, por más que lo intentamos, por mucho que nos esforcemos, de alguna manera pecamos, de alguna manera. A veces no por lo que hacemos, sino también por lo que dejamos de hacer. Porque si nosotros sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, dice que nos es contado por pecado también. O sea que muchas veces no es por lo que haces, sino por lo que dejas de hacer. Entonces en eso estamos claros. Pero vamos a ver.
Como quiera, nuestro deber es intentar cada día estar libres de pecado para así agradar a nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver el primer recurso que nos dice la Biblia para ayudarnos a vencer el pecado. ¿Saben cuál es? El Espíritu Santo. ¿Cómo? El Espíritu Santo. Gálatas 5:16 digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, tampoco bajo la carne, es lo que me quiero dar a entender. O sea, la carne no va a tener sobre ti ningún dominio si quien te domina, a su vez, es el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, volvemos a lo de antes. Tienes que renunciar a tu yo, ¿entiendes? Para que sea el Espíritu de Dios el que guíe tu voluntad, ya que tu voluntad estaría sujeta al Espíritu Santo. Y entonces tú vivirías en el Espíritu. Caminarías en el Espíritu. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Guiado por la senda que Él te traza. Y tú harías lo que corresponde porque el Espíritu es quien te va a guiar a hacerlo. Ese es el primero. ¿Y qué pasa? Todos los creyentes recibimos el Espíritu Santo. Todos. Y todos somos llamados a caminar en el Espíritu Santo. Pero ahí es donde viene el problema. No todos caminamos en el Espíritu. Algunos todavía estamos gateando en el Espíritu Santo. Y se supone que aquí es un paso firme, decidido, es una marcha. Pero algunos gatean. Vamos a ver cómo entonces vamos buscando que el Espíritu sea que controle nuestra vida, nosotros sencillamente despojándonos un poco de nosotros mismos y dejando que sea el Señor en nosotros. Y así es como verdaderamente podremos ser libres de los deseos carnales, solamente si vivimos según el Espíritu. Segundo, son tres. El segundo recurso para esta batalla es la palabra de Dios que dijimos ahorita, que era el manual. Pero ahora lo vamos a usar no solo como manual, sino también como arma. Dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. Guardado es atesorado, es mucho más que todo eso. Y dice, para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir? Que el que guarda, el que atesora los dichos del Señor, no peca contra el Señor. Porque guardar no es esconder. Por eso me voy a la otra traslación, o sea, la otra palabra que dice atesorar. ¡Wow! Eso es cumplirlo. Es cumplirlo. No es quedarnos así solo. No. Dice también, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. No desechemos ninguna. Y útil para enseñar. Para enseñarnos primero a nosotros y enseñar a otros. Para redarguir. ¿Pero a quiénes primero redarguye? ¿Quién te redarguye a ti de pecado? El Espíritu Santo. ¿Mediante qué? Mediante las Escrituras. Para corregir, para instruir. O sea, indicarnos, señalarnos. Para instruir en justicia, que es lo correcto. ¿Cuál es la senda que debemos verdaderamente tomar? A fin, y ahí viene lo interesante, de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Ven? Entonces ya tenemos el Espíritu Santo, por un lado, y otro, las Escrituras. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos dice que nos ha equipado a cada uno para que nosotros produzcamos buenas obras. Para que seamos perfectos. Qué palabra más fuerte. Para que seamos perfectos. Para que podamos vivir en santidad, agradando a Dios. Nos corrige, nos enseña, nos instruye cómo vivir, en qué creer. Y nos ayuda a permanecer en la verdad. Hebreos 4:12 también dice algo. Y dice la palabra viva y eficaz. Bueno. Capaz de penetrar en nuestros corazones. Eso es, o sea, ella tiene ese poder de llegar a lo más profundo de nuestro ser.
Por lo tanto, se hace menester no tan solo el leerla, el estudiarla, es el meditarla, el vivir por ella. Meditar en los dichos del Señor día y noche. Aprenderlo de manera que podamos obedecerlo. Miren, la Biblia es un recurso que muchas veces nosotros lo tratamos un tanto a la ligera. Podemos tener cada uno nuestras Biblias aquí, ciertamente, y la vamos a abrir y vamos a leer. Hoy toca capítulo tal, vamos a leer la lectura del día, vamos a estar en la escuela dominical con ella. Pero muchas veces nos ocurre que cuando llegamos a la casa, la Biblia va a la oficina y ahí se guarda. Y la volvemos a sacar cuando a mediados de semana tengamos el estudio bíblico. La Biblia es para tenerla, yo diría que al lado de en la mesita de noche, al lado de la cama. Es para tenerla ahí, es para leerla constantemente. Es para eso. Es para ir aprendiendo y aplicando cada conocimiento que ella nos va dando, cada instrucción que ella nos da. Cuestión que nuestras vidas vayan cambiando y nosotros nos vayamos perfeccionando, tratando de llegar a la estatura de Cristo, al carácter de Cristo. Todo buen soldado que milita en las fuerzas del Señor tiene que hacer un hábito diario el estudiar y meditar acerca de la palabra de Dios. Y más aún, también debe hacer una práctica constante el aplicarla cada día. Santo remedio. Recordamos que la Biblia es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo, como les dije ahorita, en nuestras vidas cuando leímos en Efesios el armamento, porque dice que es parte indispensable y primordial de la armadura que Dios nos da para pelear nuestras batallas espirituales. Tercero, el tercer recurso esencial en nuestra batalla en contra del pecado, ¿saben cuál es? La oración. Hay gente que lo pone en primero. Bueno, indistinto el orden, pero en este caso es la oración. Este es uno de los más importantes recursos que nosotros tenemos en nuestro arsenal espiritual. Los cristianos muchas veces tenemos la oración solamente en los labios para afuera. No es una verdadera oración que nos está brotando del corazón, quizá por el mucho afán de los días. Y no es así. No se le está dando la importancia que amerita. Se le está dando un uso muy, muy pobre a lo que es eso como pared de contención para el pecado. La oración. Una oración viva, una oración eficaz, como las que veíamos ahí en Hechos. Oraciones verdaderamente que eran comunicación con Dios. Pero cuán importante es esa oración para vencer el pecado en nuestras vidas. Pepe no acabó de decir. Bueno, el ejemplo está muy claro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús llamó a algunos de sus discípulos a su círculo principal y va y sube al monte de Getsemaní y les pide que oren con él y él se va un poco más arriba? Bueno, cuando él subió, Pedro se durmió y los otros también. Entonces Jesús lo despierta y miren lo que le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos mantiene en comunicación con Dios, nos mantiene en la presencia con el Señor. Por lo tanto, nos mantiene alejado ¿de qué? De la pecaminosidad. Eso es tan sencillo, pero es efectivísimo. Eso es lo que es. Todos nosotros queremos hacer lo correcto, pero todos nosotros, al igual que Pedro, nos pesa un poco. A veces no tenemos fuerza con qué hacerlo. Y yo le voy a decir algo: hay que sacar la fuerza de donde sea y el tiempo de donde sea. Porque cuando nosotros estamos orando a Dios, estamos orando, suplicando, pidiendo, estamos reconociendo nuestras debilidades frente a su majestuosidad. Estamos reconociendo nuestra impotencia y de alguna manera Él nos va a dar fortaleza en Cristo Jesús para que nosotros podamos seguir adelante. La oración no es mágica como pretenden algunos, de decir: ora tantas veces esta oración al Espíritu Santo y tu deseo se cumplirá. Eso no es cierto. La oración no es mágica.
La oración es simplemente reconocer nuestras propias limitaciones delante de Dios. Reconocer el poder inagotable de Dios, su amor, su piedad, su misericordia. Y volvernos a Él con el corazón abierto, para que Él haga en nosotros lo que Él quiera y no lo que nosotros queremos que Él haga. Que muchas veces sencillamente pedimos mal porque pedimos para nuestros deseos egoístas, deleites. Se le pide a Dios que sencillamente Él haga en nuestras vidas lo que Él quiere hacer. Para concluir les digo que aunque nosotros tengamos un contrincante tan fuerte como lo es Satanás, no le debemos tener miedo. Cuidado sí, miedo no. Porque nosotros teniendo la ayuda del Espíritu Santo, teniendo las Escrituras y teniendo la oración, recordemos entonces lo que el Señor, lo que Juan nos dice, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre, porque en esta analogía, pues sencillamente podemos quizá aterrizar un poquito más y darnos cuenta de cómo es esto, Señor. Cómo hay fortalezas de parte tuya frente a las debilidades de parte nuestra. Cómo nosotros debemos reconocer, Señor, que tenemos un contrincante, que se están librando batallas y que nosotros no podemos estar ajenos a ellas. Porque nosotros somos parte del botín de guerra si nos descuidamos. Esperamos, Señor, que estas cosas hayan llegado no tan solo a los oídos nuestros, sino a nuestra mente y a nuestro corazón, y que podamos haber aprendido, Señor, y que esto nos estimule a ser más activos en tus cosas, a militar más en tus fuerzas, Señor. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.